Remember Jara Cecilio Coronel Nive Guarani Logape en Nive Ñamoña pregunta con Baegua Suerte Arete Hubiera tenido de lengua y cultura guaraní Montenondeva Eva Guaraní y ellas castellano que ya lleva el mes del idioma guaraní. Un saludo cordial a todos los amigos que nos están viendo. Esta es la forma en que vamos a dar apertura a la edición 32 de Agosto, mes del idioma guaraní. Esta es una celebración que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní realiza desde el año 1986 hasta hoy, 2017, y repito, llegando a aproximadamente 100 distritos de todo el Paraguay, lo mismo que a varias ciudades del exterior, como la Argentina o Brasil, por ejemplo. Y hoy compartimos el inicio de esta edición número 32 con este querido amigo, compañero, colega, compadre, hermano, con quien tuvimos la oportunidad de empezar la descentralización educativa en el Paraguay en el año 1988, cuando nadie creía que esto podía ser posible. El Ateneo fue la primera institución que comenzó a salir a formar docentes, recursos humanos para la reforma educativa que todavía no existía, pero que nosotros veíamos venir. Beatriz Abeca, que corrijaré, Ñeñe Perún, Peana Guayurese, Cecilio Bahía, Maite o para ver interesado en el duda peruana Cecilio. Maite pues a Beite de ahí, oye, como llegas a aparecer y de cote mi apoyo con la idea. Andea que ya puedo hacer una cara en Maletera, pero guaraní hanya en esta compadre. Cote mi apoyo a ella ñamon Maletera mañana en esta eco a de cotiné a ver, pero a veces reforma educativa y por curi a la Teleima a cuando este bebé coño Maletera tener ahí oye pita sopa que está tentando y que todos más se tapizan o íbamos manejando y que tú íbamos a Paraguay que coñamos la toda ahí. Tenemos algo debo ver más que me llegué se lo voy a ver a Ñaño que está ese por este año ya jalamos ya muy guaraní muy está muy morando cerca de Guasube vino muy interesado para que se vaya muy la primera regional del Ateneo del año 1988 liderada, dirigida hasta hoy por nuestro querido profesor doctor Cecilio Ramón Coronel Gómez. ¿Cómo viene en el teatro? A mí te estaba acá, súper bien como dejado Mariscal se la pisa fuera, se me fuera a mí, pero de a la vez y de con el para la hija, la niña igual a mí me dejaba que pueda ver de cuál se ve la vida igual a niña. Pero no sé, cuando yo me parece ya ñamuña por no puedo ver te tiempo y que te muchachos no me ahí voy a dejar ahora a mí. Voy a pedir que se la misa fuera de ella por la terata vaina hemos ido a pisar que actúa en bollo que voy de niña pero vale se guaraní o Jacuba digo ya por la tiempo hace a volver de la misa Jacuba y yo vayamos que están de nivel de lo que me ha dice ya que tu tiempo año te ha verdad ahí a repente mi apo pesa entonces pues andas así pues en Bayuruño de la jama y te salió y allá yo acá tú ya yo acá va a subir y por jabe la hipoli mi tienda de mana hemos parece pesa cuando acá tú saca cuando teneo a ver estaba Fernando Namora de estaba acá va a subir tú ya está tapizamos año más guaraní a mí estaba acá a sube un mismo de la guaraní oía que estaba acá a sube un viaje a Terneo o ya puedo pues yo iba a continuar pues yo iba y que todo eso porque ella niña guaraní de mando años teníamos algo coño de ovejar como decir estaba Paraguay con Cecilio Coronel un lazos demasiado profundos y muy intensos, porque ya nuestra formación para ser profesores de lengua guaraní en el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, donde tuvimos la oportunidad de conocer a los grandes maestros
entre otras cosas, nuestra promoción fue la 10ª, ¿verdad? Sí, fue la 10ª promoción. Yo hemos dejado presidente Franco, Presidente. Pepe, hemos dejado a Molinier, hemos dejado a María. Alvarenga. María. Álvaro de Alvarenga. Sí, Álvaro de Alvarenga, Upey Tadeo, y en la tienda de Zapatea, Upey Zárate. Jorge Zárate. Sí, Zárate, ahí hemos dejado a Milciades. Anguinú, ya hemos dejado Cotepeca, su vida Miranda, Juancito Martínez, Margarita Pintain, se mandó bajo ahí Darío Gómez el rato. Sí, programa ahí hicieron hasta en de miedo, que tienen hasta porque miedo Agustín todavía hoy en día. Fernando Lugo, yo me mandó que programa grande. Décima promoción, éramos 600 más o menos. Y la cuota era 500 más. 500 estado, voy a mandar y decime si cuando vos terminaste el profesorado, yo me acuerdo bien que nuestro amigo decía uña y carne, uña y muere, Pedro Molinero, porque directamente te dijo que dejó Caguazú allá. ¿Cómo fue con eso? Igual que te vaya, pues hace muchísimo tiempo que estás allá ahora. Yo tomaba Caguazú, yo vi Fernandino. Sí, un día estaba jugando fútbol yo ahí frente a casa y Pedro Molinero vendía sus libros, cuando me teníamos para allá, para hablar. Pedro José estaba y dice, ya me patean y ese patean los joros de Lume. Fuimos a vender los libros por todas las comunidades así, Villarrica, Santaní, Pedro Juan Caballero, para mí lo más ahora y Guatiani. Upébete a la veo dice, dejó la Caguazú de bajo, dice, Caguazú de bajo. Y recuerdo bien que cuando fuimos y llegamos le dijo a la directora, este es un jovencito que no tiene pinta de profesor, pero es un gran profesor. Y se saca, se abajo y saca, pero no se vegetal. Y recuerdo que tenían la remera de Coca-Cola, sí, una promoción de Coca-Cola, y dijo la profesora, al final, profesora niña, momento para usted, ya por mi hijo dejar ahí, se puede dejar a morir de ahí. Y quedé a trabajar ahí. De ahí hasta ahora sigo en Caguazú. Gracias a Dios me sirvió mucho. Me fortalecí económicamente, socialmente, culturalmente, familiarmente. De todas formas me fortalecí en Caguazú, una comunidad a quien le agradezco mucho y que voy a seguir trabajando con ella. Desde 1981 estás allá. Desde 1981. Pero bueno, el 80 terminamos, te seguimos ya. Sí, desde 1981. Y esos primeros viajes, como dijiste, fueron así semanales, así de lugares, 3-4 horas y ya recuperamos ya. Sí, yo trabajaba miércoles, jueves y viernes nomás ya, y viajaba los martes y venía ya otra vez de vuelta los viernes. Recuerdo que cuando acordamos contigo hacer los cursos de guaraní, las clases eran los viernes a la noche, entonces teníamos que viajar viernes a la noche también, y coincidía nuestro viaje con la gente que venían de Ciudad del Este, porque los que iban, los azucenos que iban a trabajar en Ciudad del Este, venían los viernes a la noche a pasar los fines de semana en Asunción, y entonces necesariamente teníamos que venir parados si es que conseguíamos colectivo. Sí, porque los colectivos en ese entonces estaban más llenos de trabajo que llegaba Oviedo a la mitad de Molendejunda, y después que la guía anteriormente existía también ese famoso constricción vial que teníamos que pagar. Increíble. Vos sabés que una cosa que yo pondero y valoro mucho de tu trabajo y de tu vida es esa fortaleza que siempre demostraste, porque vos ya con gente hiciste de la nada, pues intelectualmente hablando, siempre fuiste una persona preparada, pero ir y afrontar una situación con la que vos afrontaste y emerger, salir, y yo creo que vos sos una de esas personas bendecidas que llegó demasiado alto por sus propios medios. Yo creo que eso hay que ponderarse siempre. Yo te agradezco, profesor, por tu concepto, pero yo sé que vos no necesitas que yo te alabe, pero también te debo muchísimo, debo reconocer. Considero
considerando de que sin ese apoyo para los primeros pasos para formar a los compañeros allá en Caguazú, si es que no te decidías, ningún otro aventurero iba a ser. Solamente los osados y los que miraban un poquito más allá podían hacer. Pienso que nosotros fuimos los primeros en hacer de que esto se fortalezca. Para contarte como anécdota, nomás recuerdo que un día me visita el profesor Molinier allá de Caguazú y me dice para que tomemos mate. Entonces le digo yo, ya podían después se va, pues yo alquilaba una piecita de 3x3, ahí tenía mi cama, cocina, comedor, todo, y tenía un ropero de 3 metros que venía de ahí hasta ahí, que era una pionita. Doña se compara hacia abajo. Y después se va a Molinier y mira por mi calentador y era una latita de sardina con 3 ladrillos así. Era mi calentador. Y me dice por el detalle ahí, y recuerdo que él me regaló un calentador ya con ese, que se hace así de lechería, de la lata de lechería en aquel entonces se hacían los calentadores acá. Sí, recordando eso, ¿qué recordaba de Molinier? Bueno, yo sé que para mí fue un tipo fuera de serie. Si no hubiera existido Molinier, no hubiéramos dado nosotros acá. Yo quiero hacer una comparación. Las comparaciones son odiosas. Si en aquel entonces no existía Molinier, el guaraní ya hubiera muerto. Si hoy por hoy no hay Cepillo, no existía vos, el guaraní también ya hubiera muerto. Pero de todas maneras, yo creo que en gran medida le debemos a él, porque ese proceso inicial de fortalecer, ahí pasa, tenían de Urquiza, tenían el móvil y yo me refiero a eso. ¿Usted acuerda de ese autito que era para dos nomás, pues su combi, hubo peña, ni me ya? Y sí, él, por ejemplo, en el Instituto Superior de Lengua, yo recuerdo que él me llevaba con su combi, él me traía. Yo le debo mucho a Molinier, honestamente. Él me consiguió para mi trabajo. Recuerdo que peleó inclusive con una persona que era su amigo o que es su amigo para que pueda yo entrar también como integrante del IDELWAD. No consiguió. Recuerdo también una de las tristes cosas que nosotros podemos contar es de que esto que surgió un día que nosotros veníamos trabajando con IDELWAD para formar a los profesores. Después un día se le antoja a la gente de IDELWAD y me envía una nota, no, ya vamos a ver la venta de trabajo y nosotros íbamos a quedar todo como ya íbamos a quedar más parados. Si os vamos a y ahí surgieron esos títulos, no sé si ustedes recuerdan esos títulos, más o menos de 3 clases más o menos. Y bueno, y aquí también tenemos que reconocerlo porque de las pocas veces, no te quiero decir, a lo mejor fue la única, en entonces el rector Luis Berganza, que fue a nuestra colación, y el profesor Roberto Margarito Rossi, que fueron, en ese momento que estás hablando, las dos personas que en la Universidad Nacional se plantaron y nos dieron la mano. Claro, y tampoco debemos olvidar a Miguel Ángel Yegro, por supuesto, que fue una persona que apoyó y después el declamador Carlos Roberto Cañete, el doctor Casito López, el profesor Amarilla, Jorge Amarilla, Aníbal Burgos, con todo ese equipo que íbamos y hacíamos esos grandes encuentros. Y recuerdo que nosotros teníamos vehículos en aquel entonces gracias a la gestión de Aníbal Burgos por el general Miguel Ángel. Así mismo. Y te acordás que después de haber empezado, creo que ya fue en el 91, que fuimos contigo a Pastoreo, ¿verdad? Sí. Cuando empezamos el curso allá, te acordabas con la planta de tipo, creo que era de hasta Yepueblo ya años de clase. Había más de 100 alumnos allí. Sí, estaban 170 alumnos. Recuerdo que y para el temporal de cruce Pastoreo, ya le debo ir las 4, las 3, las 4 de la madrugada salía para llegar allá a las 7, las 8 más o menos y empezar a trabajar. Y era muy sacrificado. Yo pienso que estas cosas se tienen que contar y si es posible se tiene que llevar a un documental lo que nosotros habíamos pasado para iniciar este proceso, porque catalogado como extremista, como un montón de cosas por hacer algo que era para el país y por el país, porque
imagínate qué iba a pasar del Ministerio de Educación y Ciencia ahora si es que el Ateneo no hacía ese trabajo de formar docentes del interior de la República. Probablemente dejó San Pedro del Paraná, es capaz de ir regional del Ateneo. Dejó a Maite Filadelfia, es capaz de ir regional. Dejó Concepción de Topar, dejó Pilar de Topar, de ahí mismo, dejó Topar. Entonces, vemos de que el trabajo del Ateneo, y otra cosa que se tiene que tener en cuenta, contra todos los pronósticos, el Ateneo tuvo un crecimiento en estructura física del local y en estructura económica porque se solventa solo. Entonces eso es una autogestión tremenda. Y yo creo que tiene que ser uno, si no el único, uno de los pocos casos de autogestión que se mantuvo por tanto tiempo. Y sobre todas las cosas que le dio un beneficio al Estado, porque imagínate, a través de por lo menos 25.000 y un poco más profesores que al Estado por ahora le costó 0 guaraní. Y nosotros hemos pagado todo nuestro impuesto, inclusive. Y parte de esa historia, vos la tenés en Caguazú, más o menos cuántos profesores tenés formados allá. Y aproximadamente 600. 600. Aproximadamente 600. Y eso otra vez, gente que viene de todo el departamento y... ahora se acerca gente de repatriación de San Joaquín, son los que más se acercan y de Caraguazú. Pero esas ciudades pues ya tienen también sedes, entonces ya muy pocos vienen a Caraguazú. Pero sí tenemos en la etapa básica, menos en este momento tenemos 17 alumnos, en el profesorado creo que están 24, 25 por ahí, y en la licenciatura 14, 15 por ahí. Entonces estamos bastante bien comparativamente con los años anteriores y yo recuerdo que yo también no hay que olvidar, el profesor, de que recuerdo que nosotros, estaba vos, estaba yo, estaba Rubén, estaba la profesora Odila, estábamos más o menos 6, 7 docentes y 2 alumnos. Así mismo. Entonces es una de las entidades que aunque tenga un alumno o 2 alumnos siguen trabajando, ¿verdad? Así mismo. Definitivamente, Cecilio, en tu caso particular, valió la pena todo este proceso, tu aporte, como el de todos nuestros compañeros directores del Ateneo hoy, pero en particular lo tuyo, porque esto fue siempre desinteresado, ni vos, ni yo, ni nadie nos hemos metido acá. Es más, hasta ahora yo suelo decirle a todos en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, todos tenemos otra actividad a la que vivimos, ¿verdad? Pero en ese tiempo que le dedicamos al guaraní y todo lo que llegamos a producir, vos te sentís conforme, valió la pena. Nuestra vida fue mucho más intensa que la de muchas personas, ¿verdad? Yo me siento más que conforme, considerando de que donde nos encontramos con nuestros alumnos, actualmente colegas, siempre tienen palabras de agradecimiento, palabras de aliento y por sobre todas las cosas demuestran un aprecio y un cariño hacia nosotros y lo que es más, sirven de agentes multiplicadores en cuanto a la lengua se refiere y también en cuanto al aprecio que se tiene hacia una persona, porque honestamente digo, yo me voy a Caraguazú, por ejemplo, vos solo, sí, le pido que fulano, entonces eso ayuda muchísimo, reconforta, y por eso digo, con 62 años que tengo, pienso que tengo todavía mucho que dar por la lengua, por la cultura y por sobre todas las cosas por nuestro país. Y una última parte, haciendo un poco una comparación entre ese tiempo tan difícil de Yupetea, y esto que viene en adelante, ¿cómo es el futuro de Guaraní? Muy alentador, el futuro de Guaraní es muy alentador, considerando de que en las salas de clases del curso de profesorado básico, licenciatura, son personas jóvenes los que van, y eso reconforta. Un promedio de edad de 20 a 25 años son los que más abundan, y eso reconforta. Por eso digo que es un futuro prometedor, alentador y por sobre todas las cosas, con esto de que las pruebas de admisión también se tenga en cuenta la lengua guaraní, eso vale muchísimo. Aumentar la carga horaria de guaraní también sirvió muchísimo, alentó muchísimo a los docentes y además de eso, la mucha cantidad de personas que actualmente están en proceso de jubilación ayuda a que los jóvenes también se capaciten, considerando de que un acceso rápido a la educación es
estudiando guaraní. Debo aclarar también, yo siempre digo, y ahora voy a volver a decir, el más tabú actualmente en el Paraguay tiene 3 títulos. Es licenciado en Ciencias de la Educación, es abogado y es profesor de lengua guaraní. Excelente, qué lindo. Apenas cuando me dicen duro ahí me pujo, está más ya de por ahí para guaraní. Cuando ya hablan sí, los programas radiales veo de que escucho y en televisión veo de que se va incursionando fuertemente el guaraní. Inclusive hoy de venida aquí al Ateneo estaba escuchando que se estaba utilizando este libro de reflexiones antropológicas bilingües en un programa radial, creo que es el programa de Ricardo Rodafil, en donde decía esto se dice tal cosa y esto es tal cosa, ¿verdad? Entonces eso ayuda porque los periodistas también, los locutores también, los profesionales de la prensa están mostrando de que va a ser necesario manejar la lengua guaraní. Algunas veces se hacen entrevistas y ya se hace ya también en guaraní, ¿verdad? Y también los periódicos, tanto las publicaciones que suele hacer el Popular, Crónica también ya incursiona en esto, ya están. Los periódicos seguramente que más antiguos son los que muy poco están utilizando, pero al menos las páginas escolares ya lo están haciendo en guaraní. Internet, Facebook, y en el Facebook y en el WhatsApp, si es que te das cuenta, más se utiliza el guaraní que el castellano. Es cierto que es un guaraní mal escrito seguramente, pero es guaraní, ¿verdad? La intención es lo que vale. La intención es lo que vale. Y por eso ayuda muchísimo. Gente que actualmente los jóvenes que manejan más la tecnología son los que también están utilizando el guaraní. Ya no es ese idioma del despectivo, no, ya es un idioma prácticamente que ya entró fuerte. Y todo gracias a la labor que hace la gente del Ateneo en todas sus comunidades, en donde está una sede del Ateneo. Gracias, profesora Cecilio Coronel. De esta manera nosotros damos la apertura este primer día de agosto a la edición número 32 de agosto, mes del idioma guaraní. 32 años consecutivos realizando un mes completo, incluyendo conferencias, seminarios, charlas, concursos, debates, exposiciones artesanales en las plazas, en las calles, en las universidades, en las escuelas, colegios, donde sea, donde podamos contar, como decía Cecilio, 2 personas o podamos estar frente a una persona, nosotros trabajamos por el guaraní. Podemos decir con orgullo que hace 32 años el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní trabaja a lo largo y a lo ancho del Paraguay en una tarea impresionante, y a lo mejor queda mal que lo digamos nosotros, pero bien vale la pena celebrar esta edición 32 con uno de los pioneros y el pionero en la descentralización de la enseñanza del guaraní en el Paraguay, particularmente en la formación de docentes. Aquí con nuestro querido compañero de trabajo, de lucha, de sueño, Cecilio Ramón Coronel Gómez. Estaba yo para mí, hasta que se pone tengo ya se acaba ni ya se Cecilio. Ya viene con hay curso aquí de Panamá, no me digan, no me digan de la pizza, a ver un hijo al Cuba que no deja ni en guaraní, ni un parente a coyete y que toda mucha ni un parente a ella en el tan, años de trabajo, años de recoger, años de parente de va ni de ni en guaraní. A PM ahí está Villeja, Peñicoyáquena, está esa no hija me venía Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ella hoy se decide que tú me te bate Concepción, y que tú vivo de Itapúa, y que tú para creación de Alto Paraná, Huitepeca, Aguazú, Guairá, Cordillera Paraguarico, a para creación de Presidente Áñez, Peñicoyáquena, coño de pa, ñamumbare TV, ñamuesay, bate, ñaneñe Guaraní. Terminamos esta presentación que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube recordando una frase, un refrán que usamos en el Ateneo desde el momento de su fundación. Ñamba poco ñandi de pagora ni ere y gato jamaisa con eco ere, oye coa conabe, oye jacube, oye puru conabe, hasta este no debe ñaneretame. Aguille TPM
hata jaha sabon ite bada su